Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes que están aquí con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias porque estamos casi por finalizar este curso y vamos a continuar hablando acerca de este importante tema que estamos tomando del libro de la Epístola a los Gálatas, el poder vivir en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hemos estado viendo el capítulo 5 y nada más quiero pedirles de favor que me acompañen a capítulo 5, verso 13, capítulo 5, verso 13, si me hacen favor. Estamos al final de la página 23. Quiero nada más hacer mención de un punto aquí. Dice capítulo 5, verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nada más quiero retomar un poquito lo que vimos la semana pasada y hablar acerca de esta libertad, recordando esto. El Señor nos llamó a libertad, pero no para hacer lo que nosotros quisiéramos, sino que recordáramos que éramos libres del pecado que nos ataba, libres de toda condenación del pecado. ¿Por qué? Porque dice ahí en sus notas, somos libres de la penalidad del pecado porque Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿sí? Nosotros no tuvimos que llevar el castigo de nuestras faltas y nuestros pecados, sino Él los llevó para hacernos a nosotros libres. También dice, somos libres del poder del pecado en el diario vivir mediante el Espíritu Santo que muere en nosotros. Aquí no dice que ya no vamos a cometer faltas. Aquí dice que ya somos libres de todo aquello que pueda ser un estorbo en nuestras vidas en el futuro. Todos, cada día estamos aprendiendo a vivir sometidos a la plenitud del Espíritu Santo, pero cometemos pecados, por supuesto, porque todavía no estamos perfectamente alineados a la dirección del Espíritu Santo. Todavía cometemos faltas porque nuestra libertad o nuestra voluntad todavía toma algunas decisiones erróneas y cometemos errores y pecamos. Pero dice, ya somos libres de esa condenación. Quiero que anotes esta escritura en Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14 dice que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. O sea, no significa que ya no vamos a pecar, pero ya no estamos atados a la dirección o al control del pecado. Vamos a cometer pecados, sí, y estamos aprendiendo a someternos al Espíritu Santo, que nos ayude a controlarnos, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a ser transformados completamente. Pero en ese proceso vamos a cometer pecados. Ahora, por eso quería hacer mención de esto. Somos libres del pecado, no libres para hacer lo que nosotros consideramos que es bueno o malo. Ya hay un absoluto que nos va a indicar qué es bueno y qué es malo, y el absoluto es la palabra. Sí, pero mientras todavía no es un absoluto para nosotros, porque todavía no estamos totalmente rendidos a la dirección del Espíritu Santo, mientras estamos en ese proceso vamos a cometer errores, pero tenemos que venir delante del Señor, arrepentirnos, como dice Primera de Juan 1:9, si nosotros nos confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada día es parte de lo que tenemos que ir haciendo en esa transformación. Muy bien, vamos a seguir adelante, verso 16. Digo pues, ahí comenzamos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, con mayúscula, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense bien de lo que estamos hablando aquí. Ya que entendemos que vivimos en la libertad del pecado, entonces nos dice, pero ahora, para que tú puedas guiar tu vida en ese proceso de la transformación y no caer en errores que antes que recibieras a Cristo tú caías, te tienes que someter al Espíritu Santo. Para Pablo,
Pablo, dice aquí el apunte, para Pablo era esencial que la libertad cristiana no se tomara como libertad para complacer a la carne, sino para vivir la vida del Espíritu. Sí, con mayúscula, la vida del Espíritu. En el momento que yo recibí a Jesucristo, he nacido por el Espíritu, y ahora tengo vida espiritual. Y ahora supuestamente la vida espiritual, la vida que tengo en mi ser espiritual, en mi ser interior, es la que tiene que guiar mi vida. Pero mi carne, que no está hablando de mi cuerpo, sino aquella voluntad rendida, ¿sí?, a la voluntad de mis deseos carnales, ¿sí?, todavía no se está sujetando totalmente, todavía le está costando trabajo sujetarse totalmente. ¿Por qué? Porque todavía tengo mis ojos, mi mente que vuela o que ve las cosas, y eso afecta o manda esas señales a mi ser interior y me dice, por ejemplo, tengo sueño, dice mis emociones mandan a mi ser interior una señal, y entonces yo me quedo dormido. ¿Por qué? Porque fue más fuerte mi deseo del cuerpo, mi deseo de la carne, que el deseo de levantarme para buscar al Señor. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir? Ahora sí ya voy a obedecer, Esos son deseos que vienen de tu deseo de agradar a Dios. Pero se te presenta una oportunidad y muchas veces los ojos, la inquietud, las emociones nos controlan. Y al controlarnos, ese deseo en mi ser espiritual, ¿sí?, queda cubierto por mi anhelo de hacer lo que mi carne me dice. ¿Y qué hago? Ya no me sujeto al señorío del Espíritu Santo. Pero en ese proceso de transformación vas a decir, como dijo un día el salmista, que yo sé que cuando declaró esto era porque ya tenía sus emociones o sus anhelos, ¿sí?, de la carne, estaban guiándolo a otras cosas, y se para y le dice, alma mía, bendice al Señor. Yo me pongo a pensar, qué increíble. Le está ordenando a todo su ser que se alinee y que alabe al Señor. Quizás no tenía ganas. ¿Sí me está siguiendo? Dice, alma mía, te ordeno que alabes al Señor. ¿Cuántas veces tengo que decir, yo voy a buscarle porque deseo? Así es que yo echo fuera sueño, quito todo flojera, ahora sí me levanto y como ordeno, como me alineo y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a vencer la pereza, Él me ayuda. Pero estamos en un proceso, ¿estamos de acuerdo? Por eso comienza diciendo en el verso 16, dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como un cristiano todavía está en la carne, aunque es espiritual, porque ha nacido del Espíritu. ¿Me está siguiendo? Pero para vivir en esa dirección del Espíritu hay un proceso. Miren, por posición, yo soy espiritual porque Dios me dio vida espiritual, ¿cierto o no? Pero en mi diario vivir y en todo lo que es mi vida hay un proceso, porque todavía estoy venciendo a los instintos, a las emociones y a todo lo que a veces me gusta más, ¿sí?, que hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces estamos en un proceso, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora existe un conflicto y una conquista que es mediante la crucifixión. ¿A qué se refiere esto? El conflicto es en la carne. Yo me convierto y mi carne dice, ¿cómo? Ahora ya no gobierno yo en el quiero, me gustaría, ay, cómo me agrada. No, hay un conflicto porque mi carne se quiere rebelar. Te quiere decir, no lo hagas, poquito, no hay problema. Entonces, dentro de mi ser hay un conflicto y una conquista. El conflicto es con la carne. ¿Sí? Vamos a leer y dice el Espíritu, tienes que buscar, vamos a leer, aprende de la palabra. Ya está el Espíritu hablando y tu carne te dice, otro ratito, mañana comenzamos. ¿Sí me explico? Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque ahora te agradan las cosas del Señor y el Espíritu Santo te está guiando, pero tu carne a veces, los hábitos, las malas costumbres que antes se crearon en ti porque buscaste lo cómodo, lo agradable a tu cuerpo, a tus emociones, todavía se están resistiendo. Vamos a aprender la palabra, ¿para qué? Y el Espíritu dice, yo tengo cosas que revelarte, tú puedes, yo quiero mostrarte. Y tu carne te dice, ya estás grande, ya para qué aprendes.
No vas a hacerlo. No sé si me explico, hay un conflicto dentro de nosotros, pero una conquista. Y la conquista es porque el Espíritu Santo, ahora que somos espirituales, tiene que marcar el paso de nuestra vida, tiene que marcar lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que agrada a Dios y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros. Cuando yo le dije a Jesucristo, aquí está mi vida, y yo tomé la suya, Él dijo, ahora yo soy el dueño de tu vida, ahora eres espiritual, ahora yo mando. Pero bien padre que a veces decimos nosotros, Señor, tú eres el dueño, pero yo te lo administro, no te preocupes. Dice Señor, no, yo envié mi Espíritu Santo para que te ayude a administrar lo que ya me pertenece. Aleluya. Ahora vean por qué la preocupación. El espíritu y la carne son totalmente opuestos. El espíritu, fíjense, la carne se va a evidenciar en tu vida a través de obras y el espíritu a través de fruto. Vamos a entender esto. ¿Sí? En el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. En otras palabras, si la persona es guiada por el Espíritu, hará lo que está bien y es agradable a Dios libremente, y no porque alguien se lo diga y no porque alguien se lo determine, sino va a ser el bien porque el Espíritu mismo redarguye, el Espíritu guía, el Espíritu revela, el Espíritu nos señala el camino. Esa es la tarea del Espíritu Santo dentro de mí, obrando para hacer lo que es agradable delante de Dios. ¿Estamos siguiendo? ¿Sí? Entonces aquí dice que la persona que es guiada por el Espíritu va a hacer bien. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues rendir, como dice aquí, rendir mi voluntad al Espíritu Santo. Yo no puedo, ningún ser humano por él mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, puede vivir agradando a Dios. Para nada lo puede hacer si no le ayuda el Espíritu Santo. Porque la carne es débil, mas el Espíritu nos vivifica. ¿Sí me está siguiendo? Ahora vamos a ver un poquito ¿cómo es esto? Acompáñame a Romanos rapidísimo, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, verso 7. Dice, por cuanto los designios, nuevamente lo que estoy mencionando, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿lo ven ahí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que mi carne, mis emociones, mis deseos están dictándome, no se va a someter fácilmente a la dirección del Señor. Por eso hay mucha gente que dice, ay no, para mí el cristianismo es re difícil. Es difícil porque tú no estás sometido al Espíritu Santo. Porque cuando estamos sometidos y hemos nacido de nuevo, es un gozo porque Él nos ayuda a hacer las cosas como a Dios le agradan. Pero dice verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se ven? ¿Lo ven aquí? Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Y si es que el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13, hasta ahí voy a leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Ok? Fíjense bien, hay un conflicto real y estos versículos nos los muestran. ¿Sí? Yo no puedo vivir en la carne y vivir en el Espíritu porque se oponen. Y lo único que me lleva es sentir una condenación tremenda, porque sabiendo lo que el Espíritu me dice que haga, mi carne, en lugar de sujetarle, le estoy dando libertad. Entonces me condeno porque ni agrado a Dios ni me siento bien haciendo lo malo. Entonces ahí hay un conflicto. Ve conmigo en el apunte. Dice, el Hijo de Dios nacido de nuevo tiene todavía su propia voluntad para escoger. ¿Sí? ¿Lo tienen todos, por favor? Sí, estamos en la página 24. No sé si está correcto. ¿Sí? Muy bien. Dice, el Hijo de Dios nacido de nuevo tiene todavía su propia voluntad para escoger entre seguir los dictados de su carne. Fíjate bien, tenemos libre voluntad. Nadie te va a controlar si tú no lo decides.
Número 2, permitir a su propio espíritu regenerado, con vida en Cristo, obedecer las indicaciones del Espíritu Santo. Es voluntad nuestra. Si tú no le das lugar al Espíritu Santo y solamente lo tienes como un adorno en ti, no va a haber cambios. Tu voluntad va a seguir ordenando, va a seguir llevando el control de tu vida. Vivir una vida espiritualmente fructífera y consciente radica en el hecho de que dedicarse a morir, a anular los impulsos de la naturaleza carnal. Cada día yo le tengo que decir: Señor, yo someto todo mi ser a tu señorío. Yo no le doy lugar a mis emociones, porque si le doy lugar a mis emociones, entonces voy a estar haciendo lo que me agrada a mí, no lo que te agrada a ti. Por eso hay que sujetar. Yo me sujeto a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? He podido ir venciendo los impulsos de mi carne. No es fácil para nada, porque hay atracciones y hay cosas que a veces te quieren hacer reaccionar, y el Espíritu te redarguye y respondes. Fíjate bien, las obras de la carne. Fíjate, la carne produce obras y las obras me llevan a muerte. La carne me lleva a muerte, por eso hay que matarla. Jesucristo no vino a regenerar mi carne. Mi carne tiene que morir para que el que viva o me guíe es el Espíritu. ¿Me está siguiendo? Porque Él dice que venció a la carne. Muy bien, las obras de la carne es la vieja naturaleza que se rebela contra Dios. Lo acabo los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Acabo de leer en Romanos. Nunca ha obedecido a Dios. Es más, no quiere, la carne no quiere hacerlo. Sus obras son manifiestas, son notorias. Tú sabes bien quién vive en la carne, ¿verdad? Porque ves el pecadote, ¿no es verdad? Ok. Carne viene de basar en hebreo y de sari griego. Es toda la personalidad del hombre organizada por el egoísmo y se refiere al hombre no regenerado. ¿Qué es la carne? Según leí en Romanos, la carne es antagonismo a Dios. ¿Qué es antagonismo? La carne va contra Dios. Es contra Dios. ¿Están? La carne no dice, cuando va a pecar alguien no dice, voy a pecar, déjenme pedirle permiso a Dios. Dios no, ni se acuerda de Dios. Entonces la carne es antagonismo a Dios, es contra Dios. ¿Sí? La carne es muerte espiritual. ¿Sí? Porque no permite que la vida del Espíritu pueda manifestarse. Y no heredará el reino de los cielos. Aquí en el capítulo 5, más adelante dice, envidia estará, ahorita lo vamos a ver, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Pero quiero hablarte un poquito de estas. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Ahí te van. Te las agrupé en 4 grupos. Todo lo que dice, acompáñame al verso 19, dice, capítulo 5, verso 19 de Gálatas, 5:19. ¿Están ahí conmigo? Dice verso 20, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta cuántas manifestaciones tiene la carne? Y tú vas a decir, bueno, yo nunca hice borracheras, ni nada, ni adulterio. Sí, pero dice que también envidias. También hay envidias, contiendas, disensiones. ¿Quién no se ha peleado? ¿Quién no ha tenido envidia? Esas son obras de la carne. Y mira cómo las agrupamos. Inciso B en tus apuntes, dice sus manifestaciones de las obras. Podemos agruparlas en 4 clases. 1, primero comienza pecados sexuales. ¿Qué menciona? Adulterio, relación ilícita con una persona casada, ¿sí? O soltera si el otro es casado. Fornicación, relación ilícita con una persona no casada. Fíjate bien, así los agrupó. Estas son obras de la carne y son palpables. Se dejan llevar por los impulsos de su naturaleza carnal, humana, en pecado. Otra, inmundicia, toda clase de contaminación sexual. Número 4, en pecados sexuales, lascivia, o sea, un descaro, un libertinaje en la clase de vida sexual. Fíjate bien, los está agrupando. Estos son manifiestos. Ay, dices, pues es claro, sí, supuestamente. Vamos a ver la segunda, el segundo grupo, pecados de ocultismo. Dice idolatría, devoción a los ídolos. Hechicería, artes mágicas. Herejías, manifestación espiritual contra Dios. Y dice, bueno, algunos lo hacen. Miren,
no necesitamos tener a un muñeco o a una estatua delante de nosotros para vivir en idolatría. Podemos tener ídolos aún en personas, o podemos tener a nuestros mismos yo idolatrados, ¿cierto o no? Todo aquello que tome el lugar de Dios, a quien tú adoras o tiene el primer lugar en tu vida, es un ídolo. Esas son manifestaciones de la carne. ¿Qué dice el tercer grupo? Pecados contra el amor fraternal. ¿Cuáles son esos pecados? Enemistades, disputas, en caso latente, o sea, alguien que se enoja hasta porque pasa la mosca. Aquí no existe ninguno, pero allá en el mundo, ¿verdad? Pleitos, disputas en estado activo nacidos del egoísmo. Aquí nadie es egoísta. Disensiones, divisiones, espíritu partidista, contienda, homicidios, el punto culminante de los antagonismos, que sí, el punto culminante de los que están en contra de Dios. Llegar a este grado, pero comenzaron con envidias, comenzaron con soberbia, con altivez, con desobediencia, con una ignorancia total a Dios, y les lleva a esto. Y número 4, el cuarto grupo, pecados de disipación, o sea, pecados de una conducta entregada a los placeres. Eso es disipación, la conducta que se entrega a los placeres. ¿Cuáles son? Borracheras, orgías. Miren, Pablo dice, manifiestas, claras son las obras de la carne. Si tú estás en el Espíritu, ¿sí? Tú ya no puedes vivir en este tipo de pecados porque has sido hecho libre, y ahora te corresponde a ti vivir en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Capítulo 5, verso 1. Y no te ates otra vez a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de aquellas cosas que tú has hecho como una religión. Cuidado con esto. Y dice, porque manifiestas son las obras, y las obras llevan a muerte. Las obras de la carne llevan a muerte, llevan a ir en contra de Dios. Y las obras de la carne también provocan que no podamos entrar en el reino de los cielos. Claro, cuando tú ves la diferencia de lo que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Ahí ya es más difícil. Porque dice en el verso, acompáñame al verso 22. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es... Fíjense bien, quiero que veas esto. No dice los frutos del Espíritu, frutos, sino dice más el fruto del Espíritu es singular. Y lo pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, con esto de fruto nadie lo puede medir, solamente Dios. Ay, ¿cuánto amor tiene? ¿Cuánto? Pues mucho. ¿Y cuánto es mucho? Pues mucho. El amor, porque no puedes, el fruto que se va a producir por la presencia del Espíritu Santo en ti, nadie lo puede medir, porque va a ir creciendo hasta que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Ahora fíjate bien. Lo que produce el Espíritu Santo en mí está en singular. ¿Por qué está en singular? Porque habla del carácter de Cristo en mi vida. Fruto aquí no es tus obras o lo que tú llegas a hacer para Dios, sino lo que tú te conviertes, en lo que tú conviertes. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso el fruto es 1 con 9 manifestaciones. Fruto es 1 con 9 manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? El amor, la paz, el gozo, la fe, la bondad, la benignidad, la bondad. Sí, la mansedumbre, la templanza. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de estos se están desarrollando en nuestra vida? Fíjate bien, la carne produce, ¿sí?, manifestaciones que matan. El Espíritu produce fruto que se reproduce. ¿Sí me estás siguiendo? Porque nunca llegas a totalmente a tener el perfecto amor, la perfecta paz, el perfecto gozo. ¿Sí me estás siguiendo? Porque va creciendo en ti, va creciendo. Y ese fruto, te voy a poner una idea, ese fruto no es para que tú te sientas bien, sino para manifestar a Jesucristo, que es el que gobierna tu vida. ¿Sí me estás siguiendo? Porque vives en una libertad en Él.
Fíjate bien, un árbol, ahí está la vid, las ramas somos nosotros, Juan 15:1, ¿sí? El labrador es Jesucristo, es Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Yo me pongo a pensar en lo práctico. La vid, un árbol, pongamos un árbol de manzanas, cuando va creciendo y sus ramas crecen y sale un fruto delicioso, el fruto no es para que la rama lo coma, ¿verdad? No, yo no he visto una rama que da la vuelta así y hace, ¿verdad que no? El fruto, viene alguien y dice, qué hermosa manzana, la voy a aprovechar, la toma y se la come. Mientras que la rama hace berrinche, ¿verdad? ¡Ay, tanto trabajo me costó! Escúchenme bien en lo práctico. Nosotros producimos fruto que le da la gloria a Dios. ¿Sí me está siguiendo? No para que te sientas bien, vean mis frutos, sino para que alguien diga, voy a ver esta persona que está produciendo fe. Qué bárbara, qué paciencia tiene esta persona. Dice que está en Cristo, verdaderamente Cristo está en ella o en él. Este gozo es increíble. ¿Por qué? Porque el fruto muestra el carácter de Jesucristo en ti y en mí. Yo vivo en una libertad no para hacer lo que yo quiera, sino para que mi voluntad sea sometida a la dirección del Espíritu Santo y lo que yo reproduzca, lo que yo muestre, lo que yo viva dando es lo que Cristo es en mí. Ese es mi deseo, por eso hay un conflicto. Mi carne dice, ¿por qué? No lo perdones, mira lo que te hizo, sácale la lengua. Y el Espíritu dentro de ti dice, ve y dile que lo amas. Sí, ve y dale un abrazo. Ve y perdónalo. ¿Se me explico? Pero cuando tú haces eso, ellos reciben del fruto que tú estás produciendo. ¿Y a quién le dan la gloria? A Jesucristo. Yo nunca he visto que una persona toma una manzana de ese manzanal delicioso y dicen, qué linda rama que produjo esa. ¿Verdad que no? ¿Qué dicen? Es el árbol. Qué sanote que está el árbol. Qué bueno que está el árbol. ¿Y la rama se queda? Porque al que le dan la gloria es al que está sosteniendo la rama. Tú y yo somos ramas. La vid es Jesucristo. Y la savia que pasa por la vid, que llega hasta la rama, que mantiene firme y produce, es el Espíritu Santo. Si tú dice ahí la palabra en capítulo 15 de Juan, dice que si la rama se despega, se cae y se seca. Pero si mantiene unida, da fruto. Y lo que glorifica al Padre, capítulo 15, verso 8, es el fruto. No es la rama, sino el fruto que produce la rama. ¡Wow! Hay un conflicto. Me pregunto, ¿en qué libertad estamos viviendo? Ve que el apunte. Diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son productos. ¿Son qué? Productos. ¿Sí? Yo estoy en desobediencia, por supuesto que voy a producir esa desobediencia a través de muchas formas. Producto de la naturaleza humana, son consecuencias. Tú vives en pecado, haces pecado. Son plural o están en plural. Hay muchas y acabamos de leerlas. Provienen de una mente entenebrecida del pecado, apartado de Dios. No tiene ningún compromiso con Dios. Yo voy a buscar mi placer, lo que a mí me guste. Y mucha gente le dice, ¿pero por qué andas en esos vicios? ¿Qué contestan? Porque me gusta. Porque eso vive, la carne vive satisfaciendo sus necesidades. ¿Por qué le gritaste? Ay, porque me tenía que desahogar con alguien. Provienen de una mente entenebrecida, producen muerte. Pero mira el fruto que acabamos de leer en el verso 22 y 23. Producto de la naturaleza divina, tienen vida, se reproducen, fuimos levantados, tenemos vida espiritual para producir la vida del Espíritu. La gente puede dudar de lo que tú le dices, pero creerán en lo que tú vives. ¿Están? La gente puede dudar de lo que dices. Ya he cambiado y muchos te quedan viendo. Allá poco. Pero cuando tú no dices nada y estás viviendo cerca de ellos y muestras lo que ha habido, te dicen, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Como que ya cambiaste, ¿verdad? Ay, qué bueno que lo noto.
oye, como que tu matrimonio está mucho mejor. ¿Qué hicieron? ¿Qué está pasando? O algunas personas se acercan y dicen, oye, ¿me puedes decir qué les haces a tus hijos que son así tan obedientes? ¿Así te salieron? Ay, ajá. Ha costado. Viven en una vida espiritual que sí están siendo transformados. Nacieron con el mismo pecado que todos. Pero obedecer la palabra nos ha costado, pero ahí está el fruto. Prospera, dice, está en singular. Prospera en una mente renovada por la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que yo conozco más del Señor y mi mente es renovada, como dice Romanos 12:2, en la medida que yo estoy renovando mi mente, entonces el fruto prospera. Wow. Y aquí se empieza a producir la vida, da vida y paz. Ahora fíjate lo que dice el verso 24. ¿Me están siguiendo, verdad? Verso 24 dice, pero los que son de Cristo, o sea, tú y yo, pero los que son de Cristo han crucificado tu carne tiene que morir con sus pasiones y deseos. Ya basta. Ya ahora esos instintos, ese deseo, lo sujeto al señorío de Jesucristo. Aquí dice que hay que sujetarlos. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ya tienes vida espiritual, si ya eres de Cristo, ahora camina como un hijo de Cristo. Ya no hay excusas. Si ya eres de Cristo, no digas, es que no puedo cambiar. No quieres, no es que no puedas. Porque si ya eres de Cristo, sujeta tu carne y empieza a caminar por donde el Espíritu te está mostrando. Pero a veces nos da flojera. Dice, verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso ya pasó. Ya no puedes caer en esa actitud de antes. Te lo puse como un proceso aquí en el apunte. Fíjate cómo podemos andar conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo podemos andar conforme al Espíritu? No es suficiente con ser espirituales. Ya soy espiritual porque nací de nuevo. Ahora tenemos que caminar en esa realidad de mi vida. ¿Cómo lo hago? Aquí hay un proceso. 1. Nuestra relación y comunión con el Señor son un proceso, así como la vida física. Tenemos que vivir transformándonos. Otra vez te lo digo, tenemos que vivir transformándonos cada día. Si tú no tienes más de Cristo en ti, no vas a ser más como Él. Si no tiene lugar el Espíritu Santo en tu vida, no vamos a ser diferentes. Número 2. Este proceso se inicia a recibir la vida de Dios, la salvación, cuando nacemos. Ahí iniciamos, sí, hemos nacido del Espíritu Santo. Luego, con el bautismo en el Espíritu Santo, alcanzamos a ser llenos, día con día llenos. También es un llenar continuo. Luego de una primera experiencia, vamos siendo llenos. Señor, yo quiero que me llenes hoy. Pero tenemos que aprender a vivir, no de experiencia, sino por fe. Señor, yo sé que hoy voy a ser diferente. Yo te pido que tu Espíritu Santo me llene, toma control de mi vida. Solamente es una decisión personal. El Señor no va a forzar ninguna situación. ¿Estamos de acuerdo? Porque tienes libertad. Ya el pecado no te puede controlar. Tú tienes que sujetar el pecado. Número 4. Conforme llega la palabra a nuestro corazón, somos renovados en la mente. Viene la palabra, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo recibo la palabra va cambiando mi ser y va mandando toda esa información a mi mente, para que yo no me conforme con lo que yo he decidido o yo quiero hacer, sino obedezca la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos? Pero eso es un proceso. Yo te voy a decir, alguien dijo, en lo que tú pones más atención es en lo que te conviertes. ¿Me estás siguiendo? Véanlo, sí, un ejemplo en los niños, ¿no? Los ponen enfrente de la televisión con todo tipo de violencia, porque ningún programa es tranquilito, ¿verdad? ¿Sí? Y termina el programa y se queda así.
y le gritan mamá, o están en el programa y están con el hermanito, y entonces empiezan, chao, déjame, chu. O sea, empiezan a reaccionar y a hacer exactamente lo que están viendo. O la mamá lo llama a comer, ¡no puedo! Porque en lo que dedican tiempo es en lo que se convierten. Y luego dice la mamá, yo no sé por qué se están volviendo tan agresivos si yo no los trato mal. No, pero en la televisión los trata re mal. Claro que están así. No te pasa, pero algunos sí, ¿verdad? Dice, hasta que en todo este proceso llegue a cambiar nuestras actitudes. Oye, ¿has cambiado? Sí, ya me di cuenta. Mira, el año, no sé, hace como unos meses le hubiera pegado una cachetada y ahora dije, pobrecita, ¿qué me estará pasando? Oye, ¿qué no le vas a decir nada? ¿Por qué? ¿Para qué? Mejor le voy a bendecir. ¡Calma! Si antes eras bien gritón, pues no sé qué me está pasando. ¿Por qué? Porque ya está afectando tus actitudes, está afectando tu manera de ser, porque estás dando lugar al Espíritu Santo. Por último, nos ayuda a llevar de una forma consciente y voluntaria nuestra vida natural a la crucifixión, muerte y resurrección juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Leímos en el capítulo 2. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Poco a poco se te va haciendo una realidad lo que has confesado. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quiero hacer, antes de hacerlo yo primeramente lo sujeto al señorío de Jesucristo y entonces hago lo que a Él le agrada. A veces no, a veces tengo que sujetarme y aprender a ceder, aunque me cueste trabajo. Si andamos en el Espíritu tenemos que mostrarlo. ¿Me está siguiendo? Si yo vivo en una relación, como les dije la semana pasada, correcta con el Señor y vivo en el Espíritu, entonces mi relación horizontal va a ser correcta. Pero si yo no vivo en esa libertad, dándole el señorío al Espíritu Santo en mi vida y someter cada día lo que yo deseo, entonces mi relación con los demás va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no tengo la paz, no tengo la libertad aquí adentro. Mira en el capítulo 6 cómo comienza. Si tú te das cuenta, no hay un título, es una secuencia, nada más le pusieron otro capítulo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate cómo comienza. Si tú eres espiritual, ya que tú eres espiritual, por cuanto tú eres espiritual, tú te vas a dar cuenta que si ves a algún hermano, alguna persona en una pequeña falta, es tu responsabilidad ya no juzgarlo, sino ayudarle, porque estamos todos en un proceso. Entonces yo veo que el capítulo 6 no puede ser una realidad para ti, para mí, si el capítulo 5 no ha sido bien claro establecido en tu vida. Dice, hermanos, si ven a alguien en una falta, acuérdate de esto, tú tienes la manera de bendecirlo. Fíjate, yo quiero comenzar con esto. Aquí Pablo va a mostrar que es una mentira, que muchos cristianos dicen, es que yo no tengo nada para dar, o dicen, es que yo no necesito de nadie. Si tú eres espiritual, te vas a dar cuenta que tenemos todos la posibilidad de ser de bendición y ser bendecidos. Porque en el momento que el Señor vino a mi vida y nací de nuevo en el Espíritu, Él me colocó en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? Para que el cuerpo de Jesucristo, del que yo formo parte, reciba de esa bendición que yo he recibido. Y aquí habemos muchos, si tú te das vuelta, todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? Entonces comienza Pablo a decir, si tú que eres espiritual, si tú has crecido y sabes, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, cuando tú veas a una persona
en una falta o llegar a una falta, es tu responsabilidad no criticarlo porque están en el mismo cuerpo, sino bendecirlo. Mira qué increíble como dice, y con esto voy a ir cerrando, porque dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces es increíble. Si el Señor nos está diciendo, si tú ya estás en una perfecta armonía con el Espíritu, ahora date cuenta que quiere Dios que tú des de ese fruto que estás produciendo. Y dice restaurarle. Ve conmigo en el apunte y dice condenar o restaurar. Como espirituales, ¿vamos a vivir condenando o vamos a vivir restaurando? ¿Lo ven ahí? Esto nada más es para los que han entendido que ya tienen un compromiso con el Espíritu Santo. Ok, las buenas personas resbalan. Aquí la palabra falta, fíjate bien, la palabra falta no nos está invitando a reprender a todo mundo. La palabra falta significa o viene del griego paraptoma, que quiere decir que consiste en un resbalón al que podría dar cualquier persona en un camino con algún obstáculo. Si tú ves a una persona que se resbala poquito, no te está diciendo que si ves a una persona que está en pecadísimo, tú que eres espiritual, ya no vas a vivir para ti. Ahora, como parte del cuerpo de Jesucristo, si tú ves una persona que tiene problemas, que está en situaciones difíciles, que ha vivido un resbalón, tú tienes que ayudarle. Tú tienes que remendarlo. No es responsabilidad nada más de otros. Te hablo a ti que has entendido cómo vivir agradando a Dios. Porque los que viven dando fruto en singular, que es el carácter de Cristo, mostrando el carácter de Cristo, se van a dar cuenta que ya son parte de este cuerpo que puede ayudar a otros a seguir en armonía en el camino de Dios. Pero los que no han entendido, vivimos a los que no vivimos en libertad y no hemos entendido este principio, vivimos, Señor dame, Señor quita, Señor dame, Señor quita. Y ahí nos pasamos toda la vida. En lugar de decir, yo ya soy libre en el Señor, su Espíritu está en mí, yo me sujeto al Espíritu, ahora voy a vivir dando fruto para su gloria. ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? La última parte de esta epístola es tu responsabilidad y mi responsabilidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Y termina diciendo así. La palabra griega dice, si tú estás en un peligro, esta persona está en un peligro, dice restaurarle, y ahí voy a quedarme. Restaurarle, dice el apunte, ¿sí? Viene de la palabra también catarizo, y se utiliza en el lenguaje corriente para designar la acción de reponer huesos rotos. O como en Mateo 4:21 dice que estaban remendando los discípulos las redes después de toda una noche de pescar. Si tú eres espiritual, si tú te consideras una persona que está viviendo, siendo transformado, ahora te corresponde a ti bendecir a los demás, ya no poner tu atención en ti, sino ser usado también por el Espíritu. Y si ves una persona que está en problema, remiéndalo. Y remendar pone su énfasis más que en el castigo, en la solución, en el apoyo, ayudándole a remendarlo. Hay cierto juicio en muchos cristianos que como ya se sienten espirituales, en lugar de ser humildes, empiezan a atacar. Cuando el Señor dice, ahora nos corresponde, a ti que eres espiritual, si ves a una persona en un error, en un problema, remiéndalo, porque tienes suficiente. Tienes el carácter de Cristo en tu vida. Ya no queremos. El 6 habla de nuestra responsabilidad ahora en lo horizontal. Y empieza a decir cómo hacerlo. Cómo bendecir a los que te enseñan. Cómo dar y sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. Y así termina. Ya te expliqué lo que es estar atado, ya te expliqué lo que es estar en libertad, ya te expliqué lo que es vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Ahora, lo que es vivir siendo ejemplo de Jesucristo en tu vida cristiana. Porque por cuanto ya eres libre, ahora libre por el Señor, ahora eres libre para bendecir a otros.
Y eso es lo que vamos a terminar de ver en el capítulo 6 la próxima semana. Así es que yo te pido que traigas tus notas y que no te pierdas esta oportunidad de ver la secuencia. Y que todos podamos decir, sí Señor, cuentas conmigo. Porque no oí esta enseñanza solamente para sentirme bien, sino para comprometerme contigo. En el nombre de Jesús. Gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Dios les bendiga. Expande.